Buenos días. Seguimos con nuestra ronda de podcast sobre el espacio, patrocinados por la Comunidad de Madrid, alrededor del clúster que hace ya unos años se creó para difundir estas tecnologías y estos saberes. Hemos hablado de formación, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de basura espacial. Hemos recorrido un buen camino, pero sin embargo nos faltaba uno de los grandes actores de todo este entramado, que son las empresas. Y para hablar de las empresas y de cómo España es una potencia importante en este mundo de la empresa en el espacio, hoy contamos con dos personalidades. Personalidades porque saben muchísimo de la empresa, porque son empresarios, digamos, absolutamente consolidados, con una larga trayectoria, a los que vamos a invitar a que nos iluminen. Y como siempre en este podcast empezamos por pedirles que ellos mismos justifiquen su presencia aquí, que sean ellos los que digan por qué los hemos llamado. En ese sentido, de verdad, os invito a que seáis, no siempre breves, pero nada humildes. Podéis decir de verdad por qué estáis aquí. Luis, ¿por qué estás hoy con nosotros aquí? Buenos días, Paco. Bueno, pues yo estoy por aquí, básicamente porque llevo más de 30 años en el sector aeroespacial. He estado trabajando en los últimos 25 años en Airbus, donde he tenido la oportunidad de liderar grandes programas aeronáuticos, pero también he tenido el placer y el honor de liderar la actividad espacial que hace Airbus en España. He participado también en su comité de dirección, he participado en consejos de administración de empresas como Arianespace y como Hisdesat. Y la verdad es que como profesional, pues ahora soy el director gerente de mercados, productos y servicios y marketing de la empresa del Grupo ESIA. El Grupo ESIA es un grupo de empresas, una estructura empresarial, pues que nos dedicamos a desarrollar tecnologías muy de nicho, muy hiperespecializadas, tenemos una gran capacidad de innovación y por otro lado, pues una visión y una ambición de internacionalización muy importante. Bueno, ya vemos que hay background. Seguro que hay cosas que contar. Fabricio, tu puesto, ¿por qué? Hola Paco, pues nada, yo soy Fabrizio Pirondini, soy ingeniero aeroespacial, soy italiano, como quizás pues, mi nombre deje entender, pero llevo muchos años en España, ya casi más de 25, también porque tuve la suerte en 2001 de ser parte del grupo de los fundadores de la que quizás ha sido la primera startup de espacio de España, de Emos Space. Y en esta empresa, pues yo también después de hacer pues el trabajo de ingeniero como tal, pues he sido uno de los cofundadores y luego el director de otra empresa llamada Deimos Imaging, que pues dentro de ese grupo pues era la empresa que se ocupaba de observar la Tierra a nivel comercial pues desde el espacio. Y quizás eso es más o menos lo que he estado haciendo toda mi vida, pues el lado de ingeniero pues observar la Tierra desde el espacio y por el otro lado pues tener la gorra de emprendedor, pues sí, ahora estoy aquí como uno de los fundadores y el director de una empresa que se llama Supol. Es una empresa española que hemos montado hace unos años con la idea de ser pues la primera empresa quizás en el mundo que se ocupa de inteligencia de la Tierra, o sea, utilizando datos de satélites del espacio, utilizando también pues datos de otros medios, de medios de social media y de cosas parecidas, y utilizando sobre todo inteligencia artificial, pues intentar proporcionar información de lo que de verdad está pasando en la Tierra ya a clientes en todo el mundo. Entonces, pues las dos facetas quizás de eh, pues ingeniero emprendedor. Bueno, por lo tanto ya tenemos los mimbres del cesto. Industria, IA, espacio, experiencia. He dicho antes que España tiene una posición relevante hoy desde el punto de vista industrial en el panorama. Y ya lo he explicado antes otras veces, no hace falta que reitere, que eso es consecuencia, en nuestro entender, de una apuesta de largo plazo sostenida en el tiempo a pesar de los vaivenes de las políticas que han regido nuestro país en los últimos tiempos, pero sin embargo el espacio ha disfrutado de la estabilidad presupuestaria, objetivos, etcétera. Por lo tanto, yo lo que os pido ahora es que nos deis un ejemplo, que nos digáis cómo valoráis desde vuestra posición esa posición de la industria española en el contexto mundial.
¿cómo creéis que lo vemos? Luis, tú desde la perspectiva de Airbus, en esa visión global de ese caso de éxito que es digamos, la industria europea, ¿cómo ves a la industria española? Pues yo lo he valorado de forma muy positiva. La industria española, la verdad es que ocupa un puesto importante a nivel europeo. Somos el cuarto país en tecnología espacial en Europa, lo que nos posiciona en una situación, yo creo, muy favorable. Invertimos una cantidad de dinero muy significativa todos los años, por supuesto, pero esto nos permite tener ingresos de 1.000 millones anuales y tener contrataciones superiores a 6.000 empleos directos. Con lo cual, estamos creciendo en términos de empleo, empleos de muy alto valor añadido, considero, y además capacitadores para desarrollar tecnologías también muy habilitantes para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, primero, tenemos una cadena prácticamente que ocupamos una cadena de suministro realmente y una estructura empresarial que cubre todo el ecosistema, desde la parte de segmento de terreno, de la parte de lanzamiento, la parte de desarrolladores de plataformas, cargas de pago electrónicas y demás. Y también tenemos operadores. Yo creo que muy pocos países en el mundo pueden tener toda la capacidad industrial, espacial que tenemos en España. Pues la verdad es que es un placer oírlo porque demuestra que en España se ha creado un sector espacial en 30 años y habíamos partido de muy poquito, porque no éramos para nada brillantes. Y eso es una buena demostración. Fabricio, ¿cómo ves tú desde esta perspectiva de haber estado fuera también? Pues estuviste un tiempo fuera de España. ¿Cómo ves la industria española a tu vuelta? Bueno, yo cuando me vine a España, la industria, hace un par de décadas, la industria espacial española era realmente pequeñita. Pues y ahora, como bien decía Luis, se ha vuelto en un peso pesado. Quizás una cosa única del tejido empresarial español es que se mezclan grandes empresas, porque aquí está pues un gigante como Indra, que claramente es nacional, pues hay grandes actores europeos como un Airbus, un Thales, pero hay un tejido de pequeñas y medianas empresas muy fuerte que no hay a estos niveles ni en Alemania, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Francia. Entonces, este tejido de startups y de pequeñas empresas pues permite un desarrollo muy capilar, que permite, pues como bien decía Luis, de cubrir pues todo el abanico quizás de tecnologías y de mercados, y también permite desarrollar puestos de trabajo muy rápidamente, porque hay miles, casi 10.000 puestos directos, pero luego hay pues muchos puestos claramente de trabajo indirectos que todo este ecosistema de tecnología espacial genera. Y yo creo que las dinámicas que hay en España son únicas y hay que seguir alimentándola y valorándola, porque pues permiten pues desarrollar tecnologías muy punteras a nivel mundial. Bueno, y yo disculpa, Paco, yo Por estoy de favor. acuerdo con Fabricio. Además, yo creo que y hay que poner en valor, lo has comentado. Yo creo que en España tenemos un ecosistema de startups que han crecido y se han desarrollado tecnología. Además, invito realmente a que haya emprendedores, ingenieros emprendedores como Fabricio, realmente que inviertan su tiempo y su patrimonio en muchas de las ocasiones en desarrollar estas capacidades, porque tenemos empresas que han crecido de la nada, prácticamente sin ayudas institucionales, y están generando negocio, empresas como FOSA, empresas como PLD. Debemos estar muy orgullosos, entre otras. No quiero listarlas todas aquí, pero vamos, tenemos claros ejemplos de empresas que han crecido desde cero y están desarrollando tecnología en primer nivel mundial. Así es. Y hay que relacionar este buen estado del arte de la industria española con el gran tormentón que se nos viene encima con la IA. Porque todo el mundo hoy tiene que estar cuestionando cómo va a ser su futuro después del impacto de la IA. En ese sentido, os vuelvo a plantear sobre la pregunta anterior. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo veis la inteligencia artificial? ¿Qué papel está jugando en el espacio en un territorio en el que de alguna manera parece que cubriría muy bien todas las necesidades? Fabricio, ¿cuál es tu entendimiento de la IA en el espacio en términos globales? Luego entraremos más al detalle. Bueno, yo no diría que cubre todas las necesidades de la IA, al final es una herramienta más
que tenemos en nuestro pues, abanico de herramientas, ¿no? Y hay claros campos de usos para la IA, sobre todo para la gestión de sistemas muy complejos, para la automación, para pues sacarle sentido a grande cantidad de datos que si no serían difíciles de entender. Y también, pues sí, poner, sobre todo en la parte espacial, pues la autonomía en sistemas que pues necesariamente están muy lejos de donde están físicamente las personas, ¿no? Entonces, pues hay ejemplos muy claros pues que permiten, por ejemplo, a megaconstelaciones de satélites de estas estilo la Starlink de Elon Musk, que tiene miles de satélites, pues de forma autónoma, pues evitar colisiones y maniobrar, pues sin que haya pues controladores que tienen que estar en el bucle, o pues luego pues a lo mejor ya comentaremos cómo se utiliza para extraer información. Pero yo no lo veo como un algo que pues quite trabajo, desde luego en el sector espacial, sino como una herramienta más que va a permitir pues alcanzar soluciones que, vamos, sin ellas serían directamente impensables. Así es, hay un abanico enorme de sitios donde deben de actuar, donde puede actuar la IA. Has citado el tema de la autonomía remota de aquellos instrumentos y equipos que tenemos por ahí fuera a distancias imposibles de imaginar, que no pueden estar sometidas a la restricción de una comunicación con nosotros. Luis, ¿algún ejemplo por tu lado? ¿Cómo ves este mundo de la IA en este momento del siglo XXI? Yo la veo transformadora. La IA es una herramienta transformadora desde el punto de vista de optimización de recursos y también como aceleradora incluso de capacidades, ¿no? Capacidades que antes ni soñábamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que prácticamente toda la exploración espacial, pues prácticamente es autónoma. Llevamos invirtiendo muchísimos años en sistemas inteligentes, que ahora, claro, definimos todo como inteligencia artificial, pero se lleva trabajando muchos años en esa investigación y esa exploración espacial desde un punto de vista autónomo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial cada vez va a coger más peso en eso. Pensar que llevar con tripulaciones, hacer misiones extraplanetarias, de momento y por hoy, es complicado, pero en el futuro va a seguir siendo complicado por las grandes distancias. Sin embargo, esos sistemas autónomos que puedan trasladarse al futuro y que puedan de alguna forma seguir operando y enviando información importante a la Tierra, yo creo que sí, que va a ser muy relevante. En misiones más mundanas, pues nos bajamos a inteligencia artificial ya más a nuestro ecosistema cercano de la Tierra, incluso de la Luna, pues la inteligencia artificial está jugando muchísimos papeles. Ahora Fabricio acaba de comentar el tema de cómo las macroconstelaciones se están autogestionando para evitar ese tipo de que haya algún tipo de colisiones o amenazas. Pero también se está utilizando tanto en sistemas terrestres como en sistemas aéreos esa capacidad, ¿no? Donde ahora mismo pues se optimizan las trayectorias con inteligencia artificial para reducir el consumo de combustible, que es un bien muy preciado en la exploración espacial, evidentemente, ¿no? Entonces, yo eso unido a la capacidad que tiene de computación, y ya veremos, ¿no? Se está hablando de que en breve tendremos los centros de datos puestos en el espacio. Aún estamos un poquito lejos de eso, pero bueno, no tan lejos si vemos cómo está evolucionando la tecnología. Pues esa gestión de datos, ese procesamiento de datos en el espacio que ahora se está haciendo en tierra, va a ser una realidad y va a cambiar mucho el cómo vamos a avanzar tecnológicamente en la humanidad. Me hablas, Luis, de datos y me pones sobre la mesa una pregunta que a mí me produce muchísimo interés e inquietud. Los datos son infinitos y, sin embargo, nosotros tenemos un problema como usuarios, ya no como disfrutadores, sino como usuarios cercanos, de cómo hacer un buen uso de esos datos. Fabricio, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué se está sugiriendo de cómo hacer que esos datos que se reciben desde el espacio de la observación de nuestro entorno puedan ser accesibles al ciudadano común? Claro.
pues la IA aquí sí que va a ser totalmente transformacional, como decía Luis. O sea, hay una cantidad de datos al día de hoy que se generan, pues en general, sobre todo lo que está pasando en la Tierra, no solamente pues tomados desde el espacio, desde los satélites que hay por arriba, los públicos o privados, sino también pues desde cámaras, desde otra información que ya se genera directamente en la Tierra con diferentes sensores, pues con diferentes tipos de tecnologías. Al día de hoy, esta cantidad de información es muy difícil de procesar sin inteligencia artificial y desde luego es imposible sacarle sentido, porque ya es demasiada y es pues de su padre y de su madre. Cada tipo de fuente de información genera algo distinto. Entonces, pues hay un claro movimiento en utilizar pues, parte de los grandes a nivel mundial y también por parte de muchas startups para utilizar la inteligencia artificial para intentar pues sacarle partido a toda esa información a base de procesarlo a gran escala y a base de proporcionar información y inteligencia que se puede sacar de todo este gran conjunto de datos. Entonces, hay ejemplos en el mundo americano, pues hay Google, por ejemplo, está trabajando en algo que se llama Alpha Earth, pues Microsoft está trabajando en su Planetary Computer, nosotros desde Supol estamos haciendo pues desarrollos parecidos aquí en España, pero hay muchos más ejemplos, con la idea básicamente de juntar en la nube toda esta gran cantidad de información y hacerla pues procesable de forma eficiente y económica y poder utilizar luego la inteligencia artificial para sacar información, para poder decir, por ejemplo, pues si un campo necesita pues más agua o más fertilizante en cualquier parte del mundo, para ayudar pues temas de ayuda en caso de catástrofes naturales, pero también para proporcionar información pues a las empresas de lo que está pasando en su entorno, pues para tomar mejores decisiones. Es decir, vamos a poder tener acceso fácil como ciudadanos de a pie de esas informaciones que hoy el espacio nos procura de una manera tan amplia. Y esto es lo que permite realmente la otra pata, la más quizás accesible a todos los usuarios de la inteligencia artificial, que son los modelos de lenguajes, pues un chat GPT, un copilot, que te van a permitir, pues a través del móvil, pues hacer preguntas en tu idioma al sistema y ya, pues en función de dónde estés entrando, pues esta inteligencia artificial va a ser capaz de ir a buscar la información, de mirar lo que está pasando y de darte una respuesta, sin que el usuario en su casa ni siquiera se dé cuenta de que por debajo hay pues toda esta complejidad y toda esta cantidad de datos, ¿no? Qué bien. Respuestas sencillas. Luis, ya más en cosas arriba, de vuelo, de cosas que hagan nuestras máquinas, que hagan o de cosas que se hacen. Me has hablado antes del tema farma y del tema alimentación. Algunos ejemplos que materialicen ese avance de la industria del espacio en cosas que parece lejanas. Bueno, decir que claro, ahora mismo las empresas lo que estamos haciendo es llevar toda esa capacidad de procesamiento de la Tierra al espacio. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es la capacidad de computación y la capacidad de transmitir datos también del espacio a Tierra. Entonces, en el espacio podemos podemos recibir infinidad de datos de las infinidad de sectores y de sensores, quiero decir, perdón, y al final toda esa información, todos esos datos tienen que ser gestionados. Si hacemos un preprocesamiento a bordo que permita de alguna forma reducir esos tamaños de bases de datos y transferir solo la información que creemos que debe transferirse, pues se reducirá también mucho los problemas de cuellos de botella que tenemos en las comunicaciones, ¿no? Porque claro, al final los downlinks, bajar la información del espacio a la Tierra, tiene de momento unos cuellos de botella importantes, ¿no? Estamos trabajando también en tecnologías, sobre todo el tema de la fotónica, por ejemplo. Estamos trabajando en todas las comunicaciones ópticas. España tiene grandes programas como QKD y demás, donde a nivel geo y a nivel LEO se están desarrollando tecnologías para facilitar precisamente, hacer prácticamente las comunicaciones instantáneas transfiriendo grandes cantidades de datos. Pero todavía estamos lejos de eso. Y mientras tanto, pues evidentemente toda esa capacidad de procesamiento hay que llevarla a bordo para optimizar de alguna forma esa gestión. En esos ecosistemas donde ahora mismo utilizamos tanto para seguridad, defensa como para medio ambiente y demás, al final se están generando tal cantidad de datos que esa optimización es fundamental.
La verdad es que da gusto escucharos porque nos pone en el futuro pensando que nosotros vamos a ser actores del futuro. Hay otro de los grandes temas que se está manejando estos días. Los podcasts tienen que ser actuales y por lo tanto no podemos dejar de hablar de hoy de otro de los grandes temas de actualidad, que son las políticas de los elementos duales entre defensa y lo que era el mundo civil. Fabricio, ¿cómo visualizas esa dualidad de productos entre lo que era civil y militar en el espacio? Bueno, pues el espacio es intrínsecamente dual, o sea, el espacio, casi todas las tecnologías espaciales nacen como tecnologías de defensa, pues que sea el GPS, que sean los satélites de espía o los satélites de telecomunicaciones, y luego ya pues se han utilizado, pues han pasado al mercado civil, y ahora estamos en la fase donde de forma natural, pues cualquier gran infraestructura espacial se tiene que utilizar de forma dual prácticamente. Y en Europa hay estas quizás tres grandes patas de la infraestructura espacial, que es la parte de telecomunicaciones, la parte de navegación con lo que es el Galileo, que es el GPS europeo, y la parte de la observación de la Tierra con el programa Copernicus. Y las tres tienen claramente pues la posibilidad de no solamente proporcionar los servicios que dan a la sociedad civil, sino también pues de poder utilizarse en caso de necesidad y de forma, yo diría, natural, pues en el entorno de seguridad y en el entorno de defensa. Es pues casi natural que en el espacio sea así. Qué bien que Europa, que va a tener que instrumentar una política de seguridad con mayores grados de autonomía que los ha tenido en el pasado, oírte decir que tenemos instrumentos ahí arriba que de una manera natural, como has dicho, nos puedan servir para utilizarlos en ese reto tremendo que va a ser la seguridad europea en las próximas décadas, ¿no? Luis, y todo esto tiene que pasar sobre la base de que tengamos talento, porque todo esto que habláis lo hacemos los hombres y las mujeres. Habíamos hablado el otro día aquí de formación y hemos sabido de la mano, de la boca del director de la escuela de Teleco, perdón, de aeronáuticos, que hay muchas mujeres y que hay mujeres en el mundo del talento orientado al espacio. ¿Cómo visualizas tú nuestras capacidades y nuestros retos para el mundo del talento en la industria espacial española? Bueno, yo egresé de la universidad, también soy ingeniero aeronáutico, aeroespacial. Yo egresé de la universidad hace ya más de 30 años, ¿no? Durante ese tiempo yo sí que he observado y habiendo trabajado sobre todo en un entorno internacional, trabajando con muchos países, habiendo trabajado también fuera de España en varias ocasiones, no he encontrado que nuestra formación académica sea inferior, al contrario. Yo creo que tenemos unos estudiantes y unos egresados de las universidades pues que tienen unas muy altas capacidades, muy altos conocimientos, ¿no? Y eso es un ejemplo. También quiero incidir en que para formar a la gente no solo se necesita la universidad, también ese ecosistema digamos, de centros tecnológicos, de clústeres, de centros de innovación, centros de investigación, esos foros, conferencias, estas de alguna forma, estos podcasts que estamos haciendo ahora de carácter divulgativo, tienen una importancia vital en atraer talentos. Si pensamos que, por ejemplo, el sector espacial es el que más mujeres en porcentaje tiene de todos los demás sectores de tecnológicos, pues es sorprendente. Yo creo que ahí, cuando estamos, por ejemplo, en la aeronáutica, estamos en torno a un 25%, en el espacio estamos en torno al 35%, que es el nivel máximo que tenemos de participación femenina en este tipo de sector tecnológico. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Universal STEM hay muchas cosas por hacer, y yo creo que los retos están en la cantidad. No tenemos egresados suficientes de las universidades españolas. Necesitamos de alguna forma fomentar desde la educación básica todo ese proceso, el que haya más adeptos a las tecnologías STEM, y sobre todo también la capacidad también de adaptarse
y que las universidades puedan adaptar sus currículos de una forma más acelerada. Yo sé que las cátedras, pues hay libertad de cátedra, por supuesto. Yo no me voy a meter con las universidades aquí desde este foro, pero sí que considero que las universidades deben estar mucho más cerca de la realidad tecnológica industrial, de la sociedad, de las demandas que estamos teniendo desde la industria y capacitar a nuestros profesionales de acuerdo a esas necesidades que tenemos. Desde luego, esto daría para otro podcast por completo, o sea, Totalmente, pero no solamente de universidad, sino de cómo luego las universidades interactúan con el ecosistema de empresas Sí. y de startup. Y bueno, otra vez. hay una información reciente de hace pocos días del Global Innovation Index que vuelve a clasificar dónde se hace la innovación en el mundo y ya no se habla de países, ahora se hablan de zonas, de clusters, donde está el conocimiento. Lo lidera, y hay que decirlo alto y no sé si orgullosamente, este último Global Innovation Index dice que el primer clúster es chino, habiendo pasado por delante de los que venían siendo tradicionales, digamos, estadounidenses o japoneses. Y ahí en esos clústeres se produce lo que Luis acaba de resumir. ¿Dónde se produce la innovación de frontera? Donde todo el mundo converge, los unos, los otros, los estudiantes, los trabajadores, donde se concentra el conocimiento y se concentra el impulso. Desde Madrid queremos aspirar a ser un buen clúster. Ya lo somos en alguna medida gracias a personas como Fabricio y como Luis, que nos han ilustrado en estos rápidos minutos que pasan de cómo está la industria española. Como dice Fabricio, esto tendrá que tener segunda partes, porque sabe tan a poco que no podemos terminar con esto. Muchísimas gracias, señores. Gracias por vuestras palabras. Nos vamos mucho más tranquilos y contentos de nuestro futuro. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Paco.